Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco. Quiero darles la bienvenida nuevamente aquí a Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Quiero enviarles un gran saludo a todos ustedes, amigos headbangers de América Latina. Gracias por estar aquí conectados. Muchas gracias más bien por haber visto nuestro primer programa y sobre todo porque lo hayan compartido en las redes sociales. Ya saben que estamos aquí para conversar, para debatir, para aprender, para intercambiar ideas, opiniones, pero lo más importante, estamos aquí para pasar un buen rato conversando acerca de metal, que es lo que más nos apasiona. Pues bien, en el primer programa hemos visto lo que son los orígenes y el desarrollo del thrash metal en América Latina. En esta oportunidad vamos a explorar un género del metal que incorpora lo que son elementos propios del folclore de cada pueblo. Ustedes deben conocer perfectamente bandas como Finntroll, bandas como Skyclad o Croachán. Así que, bueno, ya con eso se imaginarán a lo que vamos a ir el día de hoy. Pues bien, hoy en Hellraiser TV vamos a explorar lo que es el folk metal, vamos a ver un poco sobre lo que son los orígenes y la evolución del folk metal en América Latina. Muy bien, estamos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo, y el día de hoy, para hablar sobre folk metal, tenemos a la persona indicada. Él es nuestro amigo Mito Espíritu. Mito, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo a todos y un placer, ¿no? Un gusto estar acá, participar de este programa y esperando que todo esté bien y poder, a través de esta participación, conozcamos un poco más de lo que es el tema del folk metal. No, estamos seguros de que sí, Mito. Acá vamos a aprender muchísimo con tu aporte. La verdad que muy agradecidos de contar con tu presencia. Mito, bueno, todo el mundo lo debe conocer, pero para hablar un poco brevemente de él, él es guitarrista de Cranium, una de las bandas más emblemáticas, representativas de lo que es el metal aquí en Perú. Él también ha dirigido lo que es el sello Mythic Metal Productions. Es un sello que ha sacado producciones, podemos decir, que tienen relevancia dentro de lo que es el contexto peruano. Ha sacado, por ejemplo, el primer álbum de Crimson Dead, Technology, que viene a ser el primer álbum de una banda de death metal melódico aquí en el país. También ha sacado el álbum debut de Chasca, que es una de las bandas que vamos a estar explorando justamente el día de hoy. El sello actualmente se encuentra en stand-by, ¿creo, no, Mito? Sí, estamos dedicados a lo que es a distribución, ¿no? Por obvias razones. Pero sí, más adelante de repente se está pensando continuar. Esperando el momento apropiado justamente para poder sacar las producciones. Excelente. Bueno, Mito, coméntanos por favor más o menos cómo es que tú te inicias en lo que es esta vertiente que denominamos como folk metal. ¿Cuáles fueron las bandas que te atraparon? ¿Cómo así llegaste a ese género? Claro, bueno, en realidad el acercamiento al folk metal surge en primer lugar, el conocimiento acerca del folclore latinoamericano y sobre todo el folclore nacional, el cual fue una herencia, ¿no? de mi padre, ¿no? De mis abuelos, ¿no? De familia viene. De la familia, en realidad. Entonces, como todos, pues tenemos antecedentes, tenemos formación musical a través de ellos, ¿no? De nuestros padres. Entonces, mi padre era muy cultor de la música peruana, ¿no? En todas sus variantes regionales, y también por mis hermanos mayores lo que es la música latinoamericana, el folclore latinoamericano, ¿no? Que se conoce. Entonces ese es el primer acercamiento como joven, ¿no? Claro. Posteriormente, ya por mi cuenta, ¿no? Saliendo del colegio, en vías, ¿no? De estudios, ya sí es mucho más el interés de poder asistir a recitales de folclore latinoamericano. Y, ¿por qué no decir, no? También fiestas patronales, porque había un interés personal, ¿no? Un interés personal, familiar también, con mi hermano Georgie, que compartíamos este interés por la música nacional. Entonces, sumado a eso también lo que era el rock clásico, que lo conocemos, ¿no? Como el heavy rock de los 70s,
¿no? Bandas como Black Sabbath, Uriah Heep, Led Zeppelin, y también bandas como Jethro Tull, también que acercaban un poco. Los pioneros en esa fusión. Los pioneros, ¿no? Entonces, todas esas vertientes, todos esos grupos crearon pues una amalgama en nosotros, ¿no? También en la época del heavy metal, ¿no? de los 80s, ¿no? En la época de los mediados de los 80s, llegamos a conocer algunas bandas como New de España, ¿no? Okay. Que también, ¿no? Hacían se incorpora mucha flauta, veo en su flautas, música. claro, es una música no más céltica, ¿no? Sí. Pero entonces había siempre una dirección, una atracción, se podría decir, a este tipo de instrumentos combinados con el rock, heavy metal, heavy rock, claro, ¿no? Provenientes en este caso de bandas españolas, y también en los 80s, y esto es fundamental, es que nosotros acá en Perú hemos tenido bandas de folk rock, de fusión, ¿no? Bandas como El Pueblo del Barrio, Diario, el Polen también, ¿no? Claro, el Polen es de los 70, y hay que darle una gratitud a bandas como el Polen, contemporáneas de bandas latinoamericanas como Los Jaivas de Chile, como Arcoiris de Argentina, en el cual, pues, en la época de los 70s se empezó a hacer eso, ¿no? Podemos decir que son bandas de rock de 70s como estos 80s que han ido nutriendo a esta vertiente de lo que es el folk metal. ¿Ya? Exactamente, quizás ellos estaban dentro de lo que es el progresivo, ¿no? Como Jethro Tull, ¿no? Pero da la casualidad que es música contemporánea a ellos, ¿no? Claro, con la temática más andina, más local, más regional de esta parte. Por supuesto. Entonces, ¿Qué tal? Disculparán este pequeño impasse que hemos tenido. Lo que ocurre es que estamos probando una alarma que hemos conseguido para que nos pueda indicar cuando nos excedemos de tiempo. La verdad, la idea no era cortarlo a Mito. Mito, mil disculpas, ¿verdad?, por este inconveniente. Pero bueno, ya saben, esa alarma va a sonar cada vez que nos estamos pasando del tiempo para poder justamente agilizar la conversación. Mito, nos estabas retomando un poco la conversación, nos contabas sobre tu acercamiento a bandas como Los Jaivas, bandas de Latinoamérica en todo caso. Sí, justamente hablando, ¿no? Retomando un poco la conversación, Los Jaivas de Chile, ¿no? Junto a Arcoiris de Argentina y alguna que otra banda boliviana, colombiana, de aquellas épocas junto al Polen, fueron los que crearon ese acercamiento, ¿no? Y una amalgama musical para poder tener un concepto de lo que es las raíces del folk metal latinoamericano. De esa manera fue que tú llegas entonces a lo que es el folk, a grandes rasgos. Exactamente, es una manera de llegar de forma local, ¿no? Claro que sí. Mito, entonces, coméntanos el folk metal, ¿cómo lo podríamos describir así en grandes rasgos, a nivel musical, lírico? ¿Cuáles son esos elementos que lo identifican? Claro, bueno, todos tenemos pues nuestros propios conceptos, ¿no? Pero personalmente yo puedo decir de que el folk metal es hoy por hoy una variante de lo que es el heavy metal, ¿no? Que tiene una particularidad que justamente está en el nombre, ¿no? Folk metal, ¿no? Por el lado metal, ¿no? Viene de los diferentes géneros, ¿no? Que partieron del heavy metal, ¿no? Podemos decir el doom, el heavy, el death metal, ¿no? Y por la parte del folk, eso sí es algo un poco más específico, ¿no? ¿Por qué? Porque el folclore, ¿no? Es parte de nuestros pueblos, ¿no? Y es particular en cada lugar. Entonces, si hablamos de folclore, entonces podemos hablar de ritmos, de instrumentos y de temática. También. Entonces, en muchos casos, ¿no? Hay bandas que hacen una temática local y otras de afuera. Entonces, en resumen, el folk metal es eso, es una fusión, una hibridación entre lo que es el folclore local, regional o foráneo y el metal en cualquiera de sus variantes. Estupendo, pero primaría, digamos, básicamente el aspecto musical, más que el vocal, las líricas, digámoslo así, o la estética. Diríamos que sí. Para mí, lo que se podría decir es en instrumentos y ritmos, que necesariamente podría identificar una banda folk metal. Perfecto, Mito, te agradezco bastante. Tenemos ya un poco más clara la noción de lo que es el folk metal. Ahora vamos a pasar a una siguiente parte en la cual, si vieron el primer programa, vamos a explorar lo que son los orígenes ya del folk metal en este continente. Y continuamos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Estamos con Mito Espíritu y vamos a empezar a hablar de los inicios del folk metal aquí en América Latina. Mito, ¿con qué banda podríamos comenzar a hablar, digamos, del surgimiento de esta vertiente del folk metal en el continente?
tenemos este esquema de bandas sugeridas, no tanto como para adorno, sino que son bandas que de alguna manera han repercutido en esta vertiente, pero con cuál de las que están aquí o de las que no se encuentran podríamos empezar a hablar como una banda iniciadora del folk. Bueno, desde mi conocimiento, yo creo que la primera banda que llega al álbum son los mexicanos de Mictlan, ¿no? Mictlan sería en todo caso. El álbum se llama Donde habitan los muertos. Donde habitan los muertos, ¿no? Sí, ese material yo llegué a tener acceso, ¿no? En la época. Pero si bueno, nos remontamos un poco a la época del 93 más o menos, yo lo primero que pude conocer así, fue una banda argentina del sur, de la Patagonia, lugar Pico Truncado. Una banda que se llama Cirrosis, que en su último demo del 93 se llama Latinoamérica. En ese demo hay un tema que justamente tiene el mismo nombre, en donde incluyen los vientos andinos, zampoñas, quenas y también charango, ¿no? Y se suma también la lengua originaria. Entonces, conversando un poco con ellos, ¿no? Porque son amigos, ellos tal vez hacían folk metal sin saberlo, ¿no? Claro. La verdad que es una banda que yo la tengo mucha en consideración. Cirrosis dice que se llama. Cirrosis, ¿no? ¿Y ellos hacían heavy metal, thrash metal? ¿Qué tipo de metal entonces? Heavy thrash, ¿no? De corte argentino. Entonces, ¿te parece que ellos de repente con Mictlan podrían tener esa cualidad iniciadora de lo que es el... Claro, Mictlan en la parte de América, bueno, ¿no? del norte, claro. Y se puede decir que Cirrosis en la parte de Sudamérica. De repente, a ver, por favor, para poner claro. Creo que no tenemos el logotipo, pero vamos a incluir también aquí a los amigos de Cirrosis de Argentina, entonces junto con Mictlan. Vamos a ver entonces, aquí. Cirrosis. Está bien escrito así, ¿no? O es con Z, con... A ver, por favor, sí. Ah, ya, perdón, Cirrosis. Mil disculpas a los amigos de Argentina. Algo así. Ah, ya, excelente. Entonces vamos a poner su tachón acá. Ya está, listo. Un saludo para Manuel y para Cristian de Cirrosis. Entonces, Cirrosis, Mictlan. En el caso de Mictlan, ellos hacen un estilo más ligado, digamos, thrash death, creo, pero le incorporan instrumentos prehispánicos, ¿no? Es un poco más death brutal, es una música bien extrema, ¿no? Yeah. Y claro, los instrumentos prehispánicos de esa parte, ¿no? Mexica, azteca. Claro. Lo que yo más o menos he investigado es que en lo que se refiere a instrumentos de esas épocas, instrumentos prehispánicos, ellos suelen usar instrumentos de percusión y también, digamos, de viento, más no así tanto de cuerda. Claro, justamente por la palabra prehispánico, ¿no? Porque las cuerdas ya vienen con lo hispánico. Entonces, acá, bueno, la variedad, acá en la parte de Sudamérica, es que sí se adapta más, ¿no? Los instrumentos de cuerda, porque también hay mucha variedad, pero en el caso de me parece que los grupos mexicanos sí son más pegados a los prehispánicos, ¿no? En este caso, vientos y percusión. Ah, excelente. Entonces, viendo estas dos bandas, digamos, ¿tú crees que Mictlan de repente ellos sacaron el primer álbum de folk metal en América Latina, considerando que es del año 95 su disco? En realidad, creo que ellos no usaban esa palabra folk metal, claro. ¿No? Ellos más, justamente, prehispánico, étnico, mexica, algo así. Entonces, podría decirse que sí, ¿no? Es el primer álbum, a mi parecer, de folk metal, pero no con el nombre, ¿no? Ah, ok, por supuesto. Perfecto. Mictlan por México, Cirrosis por Argentina. Tú me comentabas previo a este programa que en realidad esta vertiente de folk metal viene desde los 80, digamos. Sobre todo en México hubieron bandas más inmersas en el heavy, pero que incorporaban por ahí algunos instrumentos como la flauta de repente, ¿no? Claro, justamente por el aspecto de identidad, ¿no? Claro. De identidad latinoamericana y, bueno, regional, local. Es que Mictlan, siendo mexicanos, ellos tienen pues la identidad un poco más acentuada. Claro. Entonces, se podría decir que fueron más atrevidos ellos en esa época, dentro del metal, ¿no? Claro, dentro del metal. Lógico, también había bandas de folk rock por allá, que también eran contemporáneas. Me comentaste una banda muy interesante, se llamaba Iskra, creo, ¿no? Sí, una agrupación que recién lo conocí, ¿no? Por intermedio de Joel Morales, ¿no? Un amigo que... American Line Production. American Line Production, justamente por un grupo de Facebook que creé que se llama Folk Metal Latinoamericano. Entonces, bienvenidos todos los que puedan aportar a ese grupo con el conocimiento que uno a veces no tiene, ¿no? Ah, excelente. Entonces, digamos que bandas como Iskra pueden estar en un peldaño anterior, pero ya de repente un folk más cohesionado, de repente lo tenían Mictlan y Cirrosis, como claro, para entender, ¿no? Claro, pues
Lo que pasa es que también esa palabra folk metal, o sea, no viene de los 80. Claro, viene después. Viene después, claro. se acuña en los 90, se podría decir, ¿no? Con bandas europeas, del Medio Oriente, ¿no? Sí. Entonces, son las raíces del folk metal, ¿no? O sea, siendo las raíces del folk rock, las raíces del folk metal, yo creo que el folk heavy que hacen esas bandas como Iskram, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver, sigamos en Argentina. ¿Hay alguna otra banda de Argentina, de repente, que te parezca, aparte de Cirrosis, que puede ser considerada como pionera? La verdad, en esa época yo tenía contacto por intermedios de cartas, ¿no? De la época de carteo, y la verdad no logré conseguir o contactar, y la verdad me parece que no. Es algo un poco raro de lo de Cirrosis. 80s. Ya, en todo caso, yendo a lo que es la parte de los 90s. Espera, Cirrosis sí. es de los 90, Claro. es 90, 92, comienzo de los 90. Entonces es un caso particular, ¿no? Entonces no es de los 80 están. Ya, entonces digamos que en los 90s la única banda sería Cirrosis, o hay algunas otras más. Hasta mediados yo creo que la única Hasta banda. mediados. Sí, hasta Posterior a mediados. mediados, ¿alguna que podríamos citar de repente? Yo desconozco, la verdad. Ya, tú me desconozco. comentabas algo que de repente puede causar polémica. Me hablabas de Alma Fuerte. Alma Fuerte es una banda que de repente podríamos citarla como de folk metal. Bueno, en realidad lo primero de Alma Fuerte conocí es el mundo guanaco, ¿no? Claro. Entonces ahí lo que pude percibir son ritmos más que todo. Por ejemplo, chacareras metalizadas, se podría decir, ¿no? O sea, ritmos. Instrumentos no mucho, ¿no? Letras y ritmo. Entonces, ellos mismos creo que tampoco consideraban una banda folk metal, ¿no? Claro. Pero yo creo que a mi parecer son las raíces del folk metal. Ok. Entonces, Pero de todas maneras incorporan, como dices tú, no instrumentos, pero sí ritmos, de alguna manera. claro, que para mí es uno de los, se puede decir, requisitos, ¿no? Entonces, Que ¿te le parece que de considero. repente pongamos Alma Fuerte como una Por banda? supuesto, también? claro. Por favor. Ahí está. Muchas gracias. Entonces vamos a poner aquí a Alma Fuerte también en la parte de aquí. Aquí, de repente. Ahí está. Justo con Alma Fuerte, la banda de Ricardo Iorio, una banda Exhermética. muy conocida, Claro. con su disco Mundo Guanaco. Entonces, casi de repente creo que salió el mismo año que el álbum debut de Mictlan. Entonces, de repente, Sí. como discos referenciales, podríamos ubicarlo ahí, de iniciadores de esta vertiente Exactamente, en el claro. continente. Perfecto. A ver, vamos a Brasil. ¿En Brasil hubo bandas de folk en esa época? No de repente iniciadora, pero sí en los 90 que puedan ser representativas. En realidad, sí, la verdad, hasta el momento desconozco la inclusión de, como te digo, la inclusión de instrumentos o ritmos. Lo que sí conozco es que hubo bandas que abordaron la temática, ¿no? Bandas como Mitología Cold Tower Wars claro, que hacían doom metal. y Miastenia también, ¿no? Que ellos tuvieron que hacer un viaje para el Cusco, ¿no? En plan de exploración e investigación, y sumaron pues la temática a su música, haciendo ellos de repente un black metal o de repente es otra banda haciendo doom metal, ¿no? Ya, Claro. excelente. Pero aquí me doy cuenta de esta banda For Lord. Claro. Creo que ellos fueron uno de los acompañantes de ese grupo que fueron a Cusco, ¿no? De brasileros que fueron a Cusco mochileando, ¿no? La Ah, sí, palabra claro. mochilera. Entonces, A mochilear, no a brichar. Pues. no, entonces, Ah, no, vas a conocer, ellos fueron a conocer, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Entonces, estuve escuchando la banda y ellos incorporan un instrumento de viento, que no me queda claro si es flauta, ¿no? La flauta traversa, qué sé yo, o la quena. No la pude percibir bien. Pero sí incorporan ellos instrumentos incorporan, directamente. claro, la música está más orientada al black metal, ¿no? Claro. Más Un poco más brutal, más extremo, sí, claro. ¿no? Pero por partes se incluyen. Entonces, eso es lo que podría conocer de folk metal local, ¿no? Con Claro. instrumentos locales, de acá, de regionales. Perfecto. ¿Qué opinas tú de Tuatha Dé Danann? Creo que es una de las bandas más conocidas a nivel del continente en lo que es folk metal. Ellos se forman en los 90s, pero creo que sus discos empiezan a salir en el 2000. Entonces, ¿sería bueno hablar de ellos en esta etapa o más adelante ya? No, ellos tienen un demo en el 96. De Last Pendragon, De que es un Last poco más Pendragon. ligado al doom metal. No se recuerdo haberlo escuchado. Pero ellos graban un EP que posteriormente se editaba en disco, ¿no? Ya. Ahí sí incluyen las flautas, no sé si cítaras o instrumentos propios del folk europeo. Ya. ¿No? Entonces ellos recrean un folk metal celta, ¿no? Celta, a lo claro. que se hacía ya en Europa. Eso es una de las bandas de Brasil que tuve conocimiento que incorporaban los instrumentos, pero no locales. ¿Sí? Claro. Por eso en la definición que te mencioné dije influencias
foráneas, ¿no? Eso es bueno saber, porque acá hay bandas de folk metal que aplican lo que es el folclore propio aquí del pueblo, cada pueblo latinoamericano, pero otras que toman el folclore justamente de otras latitudes. Folclore más que nada europeo, en todo caso. Claro. Como el caso de Tota de Danann. En realidad es una banda de folk metal latinoamericano, pero de recreación europea, ¿no? Efectivamente. Porque es una banda brasilera, ¿no? Claro que sí. Tota de Danann, ¿podríamos considerarlo de repente una etapa de 90s, tú crees? Por ¿O supuesto, también, por oye? supuesto. Eso es 90, fines de 90, donde salen... Entonces de repente ponerlos un poquito más abajo acá, para Alma Fuerte, de repente ponerlos... No, creo que estaba bien ahí Alma Fuerte. En todo caso, para hacerle compañía a Mictlan y Cirrosis, pasemos ya a Perú. Ya, yo lo voy a mencionar porque tú de repente, porque eres integrante, ¿no? Pero creo que Cranium es una banda que merece también estar ahí casi a la par de ellos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Cranium, en el caso de ustedes? ¿Cómo así? Ustedes empezaron no haciendo folk, sino haciendo ya un género más ligado al death metal, death thrash. ¿Cómo Bueno, así llegan ustedes? En realidad Cranium comienza a ser una música heavy rock, ¿no? Heavy Siempre rock. influenciado por Black Sabbath, ¿no? Mediados de los 80s, ¿no? Pero la gente lo conoce más por los demos. Exactamente. Que es la parte más, Conversando con el fundador, Eloy, él me cuenta que hubo intenciones en esa época, ¿no? De incluir los instrumentos como quena, por la influencia del folk rock local y folk rock 70s, 80s de esa época. Entonces, eso no se hizo, al final no se concretó hasta comienzos del 92, ¿no? Ya. Posterior al demo Mundo Interior, en donde mi persona se ingresó a la banda. Entonces, como comentábamos, ¿no? De las influencias que yo tenía familiares, todo. Entonces, en el 93, fin del 93, 94, se comienza a hacer esa exploración, ¿no? Con el conocimiento que se tenía de los instrumentos. ¿Tú crees que tu ingreso fue determinante para eso de repente? Bueno, Modestia aparte, ¿no? Pero... yo creo que sí, la verdad que sí, porque no hubo otro momento en que se pudo concretar las cosas, ¿no? Y recién ya a mediados de los 90 con el demo Dos sonrisas, una lágrima, es que ya se logra... Claro, se plasma la música, ¿no? En el Dos sonrisas, una lágrima, pero ya veníamos los temas tocando en conciertos de Condor Rock, ¿no? Que organizaba la gente del pueblo del barrio. Entonces es ahí donde hacemos pues nuestras pequeñas presentaciones, donde incluimos la quena, la zampoña y el charango, nos sumamos los teclados. Por supuesto. Entonces digamos que de Perú, en esa época la única banda representativa o que practicaba ese estilo de metal folclórico eran ustedes. ¿O había alguna otra de repente que podamos citar? Metal no. Pero sí habían de folk rock, ¿no? Ah, de rock sí, básicamente se habían. Sí, folk rock sí. Sí habían, no muchas tampoco, pero sí habían. Pero de metal específicamente no había. Perfecto. Entonces, tenemos a Cranium por Perú, Mictlan en lo que es México, Tota de Danann en Brasil y en Argentina, Cirrosis con Alma Fuerte. ¿Alguna otra banda de los 90 que te parezca iniciadora o muy representativa? Por supuesto. ¿De las que vemos acá de repente? Apollon Genocide de Colombia. Ah, excelente. Pero antes también voy a poner aquí a Folklore. Sí. Aquí, ahí está, Apollon Genocide. Sí. Coméntanos un poco de ellos. ¿Por qué deberíamos es una considerarlos? banda de Cali, Colombia, ¿no? Entonces ellos inicialmente tienen demos, ¿no? Donde ellos realizan un black metal, ¿no? Un poco melódico por ahí. Pero en el 96 sacan un demo que se llama, bueno, son nombres escritos al revés, que yo se descifra es Paradigmas Existenciales. Okay. Y tienen un tema que se llama, también está al revés, que dice Las Artes de Chip Chacún. En ese tema, es un tema particular porque al final, como fuga, incluyen un solo de zampoña. Ah, caramba. Que es un poco similar a lo que hicimos con el obraje, ¿no? Entonces, no supe más de la banda hasta ese momento. Entonces es donde ahí ellos varían todo el estilo musical que tenían, ¿no? Claro, o sea, influenciado de lo que venía. De ahí creo que la banda ya no continuó y posteriormente la banda sigue y sacó nuevas producciones, pero ya con los instrumentos y la temática. Sí, ¿no? ellos siempre han estado privilegiando lo que es el uso de vientos, por lo que veo, pero recién su álbum debut ha aparecido ya en la época del 2000 para arriba, ¿no? Claro, porque creo que tuvieron un bache, Eso un paró tiempo. esa parte de stand-by. Como muchas bandas. Como le pasa a muchas bandas, por supuesto. Entonces, Apollon Genocide de Colombia se suma aquí a la lista. A ver, vamos a entrar en otro tema polémico de repente. Ya hemos conversado sobre Alma Fuerte, que la mayoría de gente lo identifica más con lo que es el metal argento. ¿Qué te parece el tema de Sepultura? Sepultura es una banda, ya hemos conversado de ella en el programa anterior, como uno de los pioneros de lo que es el thrash metal,
pero ellos tienen una parte en los 90s en la cual ya empiezan a meterse más con ritmos propios e instrumentos también de folclore. Claro, mira, no he explorado mucho, pero me parece que en el Roots, ¿no? Sí. En el disco o hasta incluso Roots, el Chaos ID de repente creo que ya claro, tenía ritmos es la ahí. transición, pero en el Roots sí creo que ya es más, Ya ¿no? se define, específico, ya. ¿no? Claro. Entonces, claro, ellos cuentan, ¿no? Que se fueron a convivir con las tribus chavantes, las comunidades amazónicas, donde aprendieron, ¿no? la idiosincrasia, la cosmovisión de repente. Entonces, yo creo que sí es un aporte, ¿no? Claro, ellos no se identifican como folk metal, pues, Claro. ¿no? Por supuesto, pero tienen muchos elementos. Bueno, eso es importante porque hay muchas bandas que no se identifican con un estilo en particular, pero la gente ya las ubica como tal. Claro. De repente porque la gente misma lo propone o algún sello o alguna revista de repente les ha acuñado esa denominación y ya queda como tal, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, ¿te parece que Sepultura podríamos integrarlo a este esquema? ¿Cómo lo ves tú? ¿O dejarlos ahí nomás? Sí, yo creo que como ahí mención, porque mención es más honrosa, conocido digámoslo. como otro estilo, pues, ¿no? Perfecto. Claro, mención. Como mención honrosa Sí, en sí, todo sí. caso. ¿Ya? Genial. A ver, ¿algún otro país del continente, de repente, no sé, alguna banda representativa en esa etapa de 90 que te parezca que no está acá, que podamos incluirla? Bolivia, de repente, ¿qué te parece? ¿Alguna banda importante? Mira, justamente haciendo un poco de historia, sí, ¿no? Rápidamente, en el 99 hicimos una gira después de sacar el Testimonios, ¿no? De Cráneo, el año. Hicimos una gira a Bolivia y tocamos en 3 ciudades, en donde no pudimos percibir nada de estas fusiones de lo que es folk metal. Es un poco raro porque Sí. están bien ligadas las dos culturas. Sí, eso es lo que nos Sí. pareció un poco raro, ¿no? O sea, tratamos de ubicar, ¿no? Para poder hacer de repente una hermandad, cosas así, por decir, un compartir más que todo. Excelente. Pero no pudimos encontrar. Más bien encontramos bandas de folk rock de los 70s. Ah, y que caramba, no sé, caramba. como Guara, ¿no? Folk rock, excelente. Pero bandas de metal, folk metal, de esa época hasta finales de 90s, no pudimos percibir y que eso que estuvimos ahí, ¿no? Ah, ok. Pero, por ejemplo, hubo intenciones. Por ejemplo, Sabatán, una banda Sabatán. Ah, Sabatán, claro. Hacen black metal, ellos se identifican como black metal y en su demo Enim Corpus Corpus Satani Satani. tienen un tema que es una tarcada, ¿no? Es una música Propio y el folclore boliviano. boliviano de altiplano en realidad, Ya, que se comparte altiplano. también con la parte de Perú, ¿no? Entonces, esa es una intención muy buena para nosotros, pero cuando nosotros alternamos con ellos en el recital de La Paz, ellos no presentaron ese tema. Me parece que ellos están en proceso de, ¿no? Composición para el álbum que salió el 2000, por ahí nomás. Pero ese tema no lo tocaron. Y en ese álbum que sacaron, ¿sabes? Uy, ¿no? Se están matando a alguien. Bueno, nos están avisando que estamos ya por cumplir el tiempo. Ya, por favor, a ver, esa persona, póngale un bozal. Bueno, Mito, vamos a acelerar un poco el paso. Claro. A ver, entonces Sabatán, ¿sabes? En el álbum que sacaron, ellos ya le entraron un poco más al folk o han seguido esa línea black metal con intenciones por ahí. En realidad, yo conozco ese EP, El demo, básicamente. ¿no? Que es casi un LP, ¿no? Sí. Y posteriormente ya no los ubiqué, ¿no? O sea, ahí me quedé, se puede ir con Sabatán. Ok. Pero esa intención, a lo menos para mí, valió muchísimo. Perfecto. Hay una banda boliviana que me ha llamado la atención, Alcohólica la Cristo. Ellos, aunque su música es bien ligada a lo que es el metal industrial, pero también he visto que muchos incorporan instrumentos propios del folclore andino, digámoslo así. ¿Ellos podrían ser citados en este periodo de los 90s o de repente 2000 o cómo lo ves tú? Me parece de que justamente el otro día escuché una entrevista, vi una entrevista al vocalista y creo que la primera intención que ellos tienen es un álbum del 2001. Ya. Entonces recién a partir de ahí podríamos hablar. La banda viene de los 90s, ¿no? Ya. Pero creo que la primera intención de esta mezcla, de esta fusión con el folk boliviano es a partir del siglo XXI, entonces, perfecto. Entonces creo que también podríamos hablar para ese entonces de Huaral. Huaral es una de mis bandas favoritas en lo que es el doom metal folclórico. Surgen en los 90, pero a partir del 2000 de repente podríamos hablar como una etapa de apogeo. La gente que le gusta el doom aquí en Latinoamérica, si no conocen a Huaral, bueno, vamos a hablar un poco más de ellos en el siguiente bloque. Creo que hemos conocido ya a grandes rasgos lo que es los inicios básicamente del folk metal en el continente, en América Latina, que como Mito puntualizaba, no necesariamente se le conocía como folk, ya después viene la denominación. Pero para definir los grandes rasgos vamos a emplear ese término folk metal o metal folclórico. Tenemos entonces a Mictlan por México, tenemos a Cirrosis, Alma Fuerte por Argentina, por Brasil a Tota de Danann y Folklore, Perú por supuesto está Cranium, y tenemos a Polions Genocide por lo que es Colombia. Entonces bien, vamos cerrando esta parte explorativa de lo que es la etapa formativa del folk metal aquí en América Latina. Y bueno, vamos a pasar al siguiente bloque aquí en Hellraiser TV.
Bueno, para mí las bandas más importantes dentro del estilo serían Cranium de Perú y Asedia de Bolivia. A Cranium tuvimos la oportunidad de verlos más o menos el año 97-98 en la ciudad de La Oroya. Tenían una muy buena puesta en escena, los instrumentos de viento y las letras que se ajustaban a nuestra realidad, como el obraje, hizo que naciera en mí la intención de formar una banda similar, banda que años más tarde llamaría Yana Raimi. Asedia de Bolivia no solo tenía la intención de difundir el folk metal, sino que tenían una preocupación especial por el contenido. Las costumbres andinas, los mitos, cuentos y leyendas de Bolivia eran su mayor preocupación. Muy bien, continuamos aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Seguimos con Mito Espíritu. Hemos estado viendo en el bloque anterior lo que son las bandas de la época de los 90s, bandas que de alguna manera dieron inicio a lo que es la vertiente del folk metal en América Latina. Vamos a pasar en este momento a hablar ya de lo que es una etapa, digamos, más intermedia o una fase contemporánea, de 2000 en adelante. Mito, pero antes de pasar a esa etapa, de repente se nos quedaron algunas bandas en la etapa de los 90s que no mencionamos. Sí, yo creo que sí. Creo que obviamos a una banda, bueno, que en su momento yo no pude conocer, ¿no? Que es Yanaconas también. Yanaconas, de Argentina. caramba, yo jamás había escuchado de ellos, de Argentina, dice que son. Sí, de Argentina. Ya. A fines de los 90, ellos editan un álbum que se llama Por la Sangre Derramada. Entonces, donde abordan temática, ¿no? Claro. Local, ¿no? Histórica, y también y recrean introducciones, ¿no? de música andina. Ellos eran más heavy metal, creo, ¿no? O claro, trash, claro, por ahí más podría asociativo un decir poco. en el metal argento, con incursiones. Y también hay otra banda interesante que también lo conocí en la época del 2000. Es una banda de ecuatorianos, ¿no? Hermanos ecuatorianos, pero radicados en Nueva York. Qué interesante. Una banda que hizo mucho, la verdad, por esos lares. O sea, su carrera la iniciaron allá, ¿no? Allá, claro, exacto, en Nueva York. ¿Cómo se llama esa banda? La banda se llama Gnosis. Gnosis. Y tuve acercamiento a ellos justamente por Fernán de Morten, que ellos se habían ido a tocar a Nueva York, y él me comentó que habían tocado con una banda de ecuatorianos que hacían música, como la que nosotros hacíamos acá en Perú. O sea, no nos conocíamos, distanciados. Posteriormente, en la época del MySpace, conocí la música de ellos. Ya. Están desaparecidos, no hay nada más de ellos. Es una banda más underground, digámoslo por así, no se sabe mucho de ellos. Sí, tienen de extremo todo, pero se quedaron ahí, ¿no? Y no, parece que no reeditaron material, todo, y no se sabe mucho de ellos. Perfecto. Cosas que hicieron entre el medio de 90 y finales de 90. Entonces, sí, ¿te parece que sería importante considerarlas de repente? Sí, por favor, para... ¿Tenemos alguno? Claro, igual está dentro del continente, ¿no? O sea, a pesar de que su carrera la hayan hecho en otro país, de todas maneras, no, está pero es el continente americano. El continente americano, efectivamente. Entonces, claro. vamos a poner a Gnosis, es con Gene, ¿no? Gnosis. Sí, ajá, Gnosis. Perfecto. Ahí está. Gnosis de Ecuador. Vamos a buscar más información de ellos de repente para quienes les interese conocer más de folk metal, de bandas no tan reconocidas, digámoslo, tienen opciones ahí interesantes para ir buscando. Perfecto, ahora sí de repente podemos centrarnos ya en lo que es el 2000. ¿Qué bandas te parece importantes puntualizar justamente en esa etapa del 2000? De repente, de las que tenemos aquí propuestas, algunas otras, ¿qué banda, por ejemplo? Bueno, empezaremos por las regiones, ¿no? A ver. O sea, por los países. Tenemos a Astra. Astra, Ecuador también. Sí, Ecuador con su CD Tierra Libre del 2001. Ellos tienen muchas producciones. Veo que a partir del 2000 han tenido muchísima actividad. Exactamente. En esa época también a mí me gustaba viajar mucho y de mochila y conocí... ¿Sí los conociste, verdad? Sí, los caramba. conocí. Y ellos también tienen su primera producción, Temas, ¿no? Donde incluyen inclusive covers de música latinoamericana como Inti Illimani y también composiciones propias donde incluyen los instrumentos. Ellos sí usan instrumentos netamente autóctonos, oriundos de lo que es la región de aquí. Claro, Latinoamérica. No el folclore extranjero, digamos. Entonces, No, claro, incluyen al heavy metal que ellos hacen, heavy power, heavy metal, incluyen los usan instrumentos. muchos vientos, he notado que usan también. Sí, ¿no? sí, mayormente, claro, vientos, zampoñas y quenas. Sí. Eso es Ecuador, ¿no? Perfecto, Ecuador, entonces con Astra tenemos representatividad para lo que es el 2000 en adelante. Claro. A ver, esta es una banda que me parece muy buena, de hecho tiene buenos comentarios por su producción. Tiene un solo álbum y tiene algún EP y algunos demos. ¿Qué te parece Folkheim de Chile? Claro, ellos son del norte de Chile. Ellos también los conocí posteriormente y últimamente por una entrevista. Y ellos son de Antofagasta. Justamente en el norte de Chile hay muchas bandas representativas de folclore latinoamericano, en este caso chileno, ¿no? Muchas veces yo he conocido muchas bandas de folclore chilenas del norte y muchas
hubo bastante contacto. Y me parece que en el 2006, en el EP Pachacuti, es donde ellos integran realmente ya la música local, ¿no? La música local, porque según lo que entendí en su entrevista, que ellos partieron del folk metal europeo. O sea, llegaron al folk metal. Llevaron al folk a explorar las raíces mismas ya. Exactamente, sí. Excelente. Pero de ahí ya continuaron explorando más lo local. Digamos que ellos son de repente de las bandas de folk metal en Chile, son de las más conocidas, más representativas, por decirlo así. De esa época sí, claro, porque hoy en día ya hay más. Por supuesto, claro. hay más. Y la otra, como tú mencionaste, es Guaral, ¿no? Ellos en el estilo más doo, más atmosférico. Es una pena realmente que ellos, ¿cómo se llama los integrantes? Asiago y Caudal. Ya, porque fue un dúo realmente. Claro. Ellos sacaron apenas 2 álbumes. Claro. Entonces, lamentablemente quedó ahí, tenían para más. La verdad que es una lástima, pero sí es representativa en todo caso dentro de lo que es el doom metal folclórico, digámoslo así. Claro, incluían ritmos e instrumentos también. Aunque básicamente veía yo instrumentos de cuerda, sobre todo recreando lo que es el folclore, la naturaleza en sí, a lo que se pero también creo algunos instrumentos como la tutruca. La tutruca, que sí, es un instrumento originario. No lo conozco. ¿Qué es? ¿Un instrumento de viento? Sí, es un instrumento de viento, sí. Excelente. Entonces, Guaral y Folkheim por lo que es Chile, Astra, Ecuador. No sé, vamos a Perú de repente. Por supuesto. A ver, ¿qué bandas te parece que deban ser mencionadas, consideradas como importantes en lo que es la etapa del 2000 en adelante? Claro, bueno, tenemos pues a 2 bandas representativas como son Chasca y Ayana Raimi. Ayana Raimi, ¿no? Excelente. A ver, por favor. Aquí está. Gracias. Claro, la particularidad de las bandas es que son regionales, ¿no? Claro, tenemos a Ayana Raimi, que es del centro del Perú, ¿no? De Junín, Huancayo, y a Chasca de Arequipa. Justamente como mencioné, todavía se editaba el primer álbum de Chasca, ¿no? El Pururauta. Claro, exactamente. Sí. Es una amistad cercana, ¿no? Una amistad cercana con ellos. Y el álbum que se y es una banda de muy buena calidad, las dos realmente. Claro. Las dos usan instrumentos propios de lo que es el folclore peruano. Sobre todo vientos, quena, zampoña. En el caso de Chasca, ellos también usan mucho el charango. Charango y la temática, sobre todo, ¿no? Ambas bandas incluyen lo que es la historia, la mitología y todo eso. No, en el caso de Chasca, de repente es una mitología más local, como dices. Ayana Raimi va más a su localidad, lo que es la parte de Huancayo. El folclore huanca, digámoslo, es lo que veo que exploran mucho ellos en su letra. Y por supuesto, y eso me parece lo más genial que puede existir, a lo menos viniendo de Perú, ¿no? O sea que de diferentes puntos del país, cada quien puede hacer un folk metal de acuerdo a su región y poder compartir entre todos. Eso a mí me parece genial. Y sucede también en el lado más extenso de Latinoamérica. Genial. Entonces, de repente, para quienes no conozcan a las bandas de folk metal aquí en Perú, tienen opciones excelentes como Chasca y Ayana Raimi para que puedan buscar un poquito de repente en YouTube o adquirir su disco también con la misma banda o los sellos que lo han editado. Mythic Metal, en este caso, que sacó el disco de Chasca, y los amigos de Pentagram Records, quienes editaron, hasta lo que recuerdo, el último álbum de Ayana Raimi. Entonces tienen opciones ahí para buscar, indagar, sumergirse en estas bandas. Perfecto. A ver, vamos a ver las bandas que tenemos aquí. Skiltron, esta es una banda que me parece interesantísima. Ellos son de Argentina, ¿no? Coméntanos un poquito de ellos, por favor. Claro, una banda que ellos también, me parece que al mismo estilo de Tuatha De Danann, ¿no? Recrean el folk metal europeo acá en la región, ¿no? En la zona. Una muy buena banda. Tuve la oportunidad de estar allá en Buenos Aires, vivir, y pude verlos varias veces en vivo, ¿no? O sea, es banda poderosa, son muy buenas. Yo también he visto presentaciones de ellos en vivo. Ellos creo que han participado también en el Wacken, me parece, ¿no? Creo que sí, sí han tenido contacto allá. Sí, han tocado en todo caso algunos festivales fuera de lo que es el continente americano. Exacto. A diferencia más bien de Tuatha De Danann, que ellos incorporan más lo que son flautas, vientos, ellos creo que usan la gaita básicamente. Claro, lo que pasa es que también el folk metal en Europa es diverso, como acá. O sea, entonces hay instrumentos que se exploran en el norte, en el centro, en el sur. Entonces cada quien adapta, ¿no? O sea, o recrea un estilo de acuerdo a la región. Entonces varían los instrumentos. Ellos tienen varias producciones y la verdad que las que he escuchado yo es como meterse, si escucharas de repente el soundtrack de Corazón Valiente, pero en versión metal. Básicamente sería eso, ¿no? Muy interesante realmente lo que hace Skiltron. ¿Alguna otra banda más de Argentina de repente que te parezca que sea importante mencionarla? En el estilo de Skiltron, o más o menos en ese estilo de recrear, ¿no? Música foránea en folk metal, está Tenwar. Tenwar, que es una banda también muy poderosa. ¿Tenemos de repente Tenwar por ahí? Coméntanos un poco de él. Claro, sí, tuve la oportunidad también de verlos a ellos en 1 o 2 recitales y la verdad que sí, o sea,
Al igual que el Hilton, ellos también ya usan la parafernalia, un poco de teatralización, ¿no? Recrean peleas medievales, todo ese contexto que a mí, al estar en Buenos Aires, uno viniendo de la parte andina, ¿no? Me pareció pues de otro mundo. Pero me imagino que se debe a la herencia de migración. O sea, ¿no? ellos, aparte de lo musical, también incorporan, digamos, representaciones para poder sumergir a la gente, introducir en lo que es la mística en sí de la... Exactamente. Perfecto. En el caso de Tengwar, yo veo que ellos más exploran lo que es la parte literaria, van a lo que es Tolkien, el Señor de los Anillos, Claro. ¿no? Claro. Esa es la otra parte, ¿no? La parte de la temática. Claro. Digamos un folk un poquito más literario o quimérico, por decirlo así, porque es una tierra que no existe, pero los instrumentos vienen a ser de lo que es la Edad Media en todo caso, ¿no? Claro, siempre hay sus variantes, ¿no? Sus variantes. O sea, hacen folk metal, ya sea de Europa, pero con sus variantes, ¿no? Se exploran. Es una exploración que hacemos todos al final. Por supuesto que sí. Ahora entonces hemos visto un poco lo que es el folk practicado aquí en América Latina, pero que rescata lo que es la cultura de otras partes, de otros continentes. Vamos a volver ahora a lo que es el folk netamente de aquí. Podemos hablar de Semican en este caso. ¿Qué nos puedes comentar de ellos? Claro, yo conocí a Semican hace poco, ¿no? O sea, a través de los videos. A mí me parece que ellos son producto de lo que viene atrás, ¿no? De Midland y otras bandas. O sea, claro. hay una tradición en lo que es metal prehispánico, que ellos lo llaman, ¿no? No tanto folk metal. Claro, y a mi parecer es una de las bandas que ha logrado mucho, ¿no? Saliendo de México y he estado por muchos festivales de Europa. Yo creo Ellos que han estado en el Wacken, creo. Sí, ¿no? ellos sí han En estado en el el de Wacken. Francia creo que también han estado. Claro, así, entonces han varios tenido repercusión debido a su trabajo también y también todo lo teatral, la parafernalia que usan. Y la ellos verdad también es una banda inciden mucho en eso, en la parte de danza, digamos, ¿no? Por supuesto, una banda muy lograda en ese aspecto. Excelente. En lo que es también, como dices, ellos vienen a hacer escuela de lo que impartió Midland, rescatan los instrumentos prehispánicos, sobre todo de viento y percusiones en todo caso. Claro, siempre hay un antes, ¿no? Un antes. Entonces, y hay que reconocer eso. O sea, hay que valorar y reconocer que siempre hay un antes. Nada nace de la nada. Claro. Entonces, y hay que valorar eso, ¿no? A mi parecer, ellos son productos. Claro, con su propio arte, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Lo llevan a otro nivel en todo caso, digamos. Claro, son otras épocas también. Efectivamente. Bien, tenemos entonces Folkheim, Huaral por Chile, Astra por Ecuador, Perú con Yana Raimi, con Chasca, Argentina con Skiltron, Tengwar y México con Semican. ¿Alguna otra banda de repente de otro país o de estos que estamos conversando? Hay una banda que me pareció muy interesante, ¿no? Y que también no los conocí en la época. Es una banda ecuatoriana. Que ellos están en un estilo un poco más groove metal, ¿no? Pero rescatan mucho, valoran mucho la cultura ecuatoriana. Es una banda que se llama Curare. Curare. ¿No? Entonces es una banda por su diversidad de estilos, ¿no? que hacen dentro del metal. También ellos también han aportado mucho en lo que es el folclore de su país, ¿no? Y han explorado bastante y tienen buenos álbumes. Y yo creo que es una banda que debe estar considerada dentro de las bandas más representativas de folk latinoamericano, ¿no? Perfecto. Junto a Astra. Uy, caramba, bueno, me están avisando que estamos ya con el tiempo. Bueno, vamos a ver, Curare, ¿qué otra banda más de repente como para ir cerrando? En Bolivia de repente yo recuerdo una banda de heavy metal, Armadura, que usan mucho también vientos. ¿Crees que puedan ser considerados acá? Ellos creo que tienen un álbum, el 2011, el 2011 que tienen un álbum, donde ahí incluyen, no solo instrumentos, también algunas interpretaciones de música latinoamericana, de bandas de su país como Calamarca. Entonces a mí me parece también muy interesante de que cada banda, a modo de homenaje, grabe de repente un cover, ¿no? Así como puedes grabar un cover de Iron Maiden, de Black Sabbath, puedes grabar un tema de Jarcas, de Calamarca, qué sé yo, de Sabiandina. Pero adaptándolo al estilo. Y eso está muy bien para mí, porque así acercas la música, el folclore a los jóvenes. Pues. Por supuesto, es una excelente manera justamente de llegar a ello. Entonces podríamos agregar de repente aquí a Armadura y a Alcohólica la Cristo también por Bolivia, por supuesto. ¿no? Porque acá? Perfecto. A mi parecer son bandas que hacen mucho por la música de su país, ¿no? La música folclórica de su país. Excelente. Entonces, vamos a poner también aquí Alcohólica la Cristo y Armadura y Curare. Bueno, se nos acabaron ahorita los papelitos no tenemos para ver. Pero bueno, Curare por Ecuador junto con Astra, Armadura y Alcohólica la Cristo por Bolivia, Skiltron junto con Tengwar por lo que es Argentina, Folkheim y Huaral por Chile, y Semican por México y Chasca con Yana Raimi
por Perú. Perfecto, entonces tenemos bandas de los 90s, que es donde empieza ya este género, y ya del 2000 más o menos a consolidarse ya en adelante. Bueno, vamos a pasar ya ahora a lo que es el bloque final aquí en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Yo soy Jaguar, percusionista de la banda Aslan de México, y la banda que les vamos a recomendar es Ocelot, una banda de death metal prehispánico. Ellos hacen una mezcla bastante interesante con los sonidos aztecas, la música prehispánica, con una fusión de metal. Continuamos en Hellraiser TV, donde el metal se convierte en el placer más extremo. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final con nuestro invitado Mito Espíritu. La verdad que ha sido un programa muy bueno, en mi opinión, muy interesante. Hemos conocido bandas iniciadoras en lo que es el folk metal en América Latina y también bandas ya del periodo, digamos, intermedio a contemporáneo. Mito, coméntanos, en tu opinión, haciendo un balance general, ¿qué tanto crees tú que se ha desarrollado lo que es el folk metal aquí en el continente a nivel de bandas, producciones? ¿Cómo lo ves? Bueno, a mi parecer, o sea, hoy en día yo veo que hay muchas manifestaciones, ¿no? O sea, mucho más que los 90, mucho más que el 2000, ¿no? Entonces, en las variantes de cada banda, siguen muchas bandas recreando el folk metal que viene de afuera, ¿no? Pero también hay mayor acentuación en bandas locales, ¿no? Por supuesto. Entonces, hay más disposición de las bandas, de las nuevas, en explorar, ¿no? El folclore de las diferentes regiones de su país, ¿no? Que al final es Latinoamérica, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido un cambio, ¿no? O sea, han aumentado, digamos, la cantidad de bandas que buscan explorar, claro, justamente. Claro, y la idea para mí pues es no copiarse uno del otro, ¿no? Porque tanto el metal como el folclore es tan diverso de que hay mucho por explorar. Y es mejor si aportas, ¿no? Por supuesto. Entonces, digamos que a nivel de influencia del folk, ¿tú crees que las bandas han tenido mayor influencia del folk, de elementos propios del folclore regional acá del continente? ¿O que hay bandas que han incorporado elementos del folclore de Europa, de otras partes del mundo? Mira, por lo que he podido ver, así a grandes rasgos, a mí me parece que hay mitad y mitad, aunque mitad. Un poco que se está más tirando para lo local. Para acá. Sí, por las producciones que se ven en Es YouTube. el mismo interés, esa identificación justamente por lo local. Lo Exactamente, la identidad. El folk metal, a mi parecer, y tiene una particularidad que busca a través del folclore una identidad. Y esa identidad la tenemos acá, en Latinoamérica, ¿me entiendes? Como para estar mirando a otros lados de repente. Exactamente, ¿no? O sea, está todo bien, ¿no? Pero qué mejor si te identificas con lo tuyo, con lo originario, con tus ancestros. Por supuesto. Una curiosidad, ¿alguna banda que adapte el folclore asiático, no sé, japonés o hasta folclore africano, digamos, lo has visto alguna por casualidad? Yo no he visto nada, la verdad, pero me quedé esa duda. En realidad, eso ya se da en el mestizaje ya local. O sea, hay bandas que han adaptado ritmos, pero ya mestizos. O sea, lo afro con lo criollo y cosas así. Ok. Pero a grandes rasgos también, ¿no? Mayormente la gente explora más lo andino. No ha sido muy notorio, digamos, entonces. No ha sido muy notorio, por lo mismo que hay mucha música latinoamericana que ya es mezcla, ¿no? De lo asiático con lo afro y con lo andino y con lo hispano. Excelente. Mito, ¿tú te animarías, al igual que Cristian en el programa anterior, a hacer un Big Four de lo que serían el folk metal latinoamericano? O ya, si de repente, muy difícil, hagamos 2-2 de repente. Tú propon 2 bandas y yo 2. ¿O cómo lo ves? Personalmente, o sea, yo lo que veo en las bandas de folk metal son las intenciones. Y lo que vale para mí son las intenciones, ¿no? Ya sea locales, ya sea foráneas. Pero si hablamos de gustos, o sea, yo apostaría por las bandas de acá. No es por el nacionalismo, sino simplemente porque lo vivo más. Antes que continúes, va a haber una condición para eso. No vale mencionar a Cráneo. No, claro. No, mentira. No, ¿qué bandas dirías tú en todo caso que constituirían ese Big Four del folk? En realidad, no un Big Four, sino que me gusta mucho lo que se hace acá. Y serían Chasca y Ana Raimi, ¿no? Chasca y Ana Raimi. Sí. Perfecto, entonces yo voy a jugar la parte de lo que serían 90, ya que Chasca y Ana Raimi son más 2000. Vamos a poner a Cranium y a Miglan. Creo que esa sería en todo caso el Big Four, mitad, 90s, 2000 en todo caso, como para sugerirles, ¿no? En todo caso, si ustedes tienen alguna propuesta de un Big Four, ya saliendo del espectro del thrash, adaptándolo a lo que es el folk metal en América Latina,
nos gustaría leerlo en sus comentarios. También si ustedes consideran que hay alguna banda iniciadora de esta vertiente en el continente de la cual no hemos hablado, por favor menciónenla, de repente de algún otro país que no hemos tenido la oportunidad de conversar aquí, sea tanto de la etapa de los 90s como del 2000. Compartan con nosotros, por favor, esa información de bandas. Es importante que sigamos explorando más lo que es esta rama del folk metal en América Latina. Muy bien, Mito. Creo que ya con esto llegamos al final. Te agradezco bastante. No sé si alguna otra idea de repente desees dejar como un comentario final. Bueno, gracias a ti, Marco, y a la producción. Realmente es muy gratificante poder estar en este medio y poder informar y también compartir y también de repente que la gente aporte, ¿no? Eso es lo principal. Estamos hablando de folk metal, hablamos de metal, yo creo que es un arte y el arte no es para competir, es para compartir. Y yo creo que todas las bandas que están acá y las bandas que hoy en día están haciendo metal y dentro de eso folk metal, o sea, bienvenido sea, ¿no? O sea, creemos una hermandad sudamericana, latinoamericana. Esa es la idea justamente de Hellraiser TV, de hacer una comunidad a nivel de toda Latinoamérica, y me ha encantado esa reflexión que has dejado de que el arte no es para competir, sino para compartir. Eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Más bien queremos agradecer también a la gente de Radio Metal Warriors, que es otro medio por el cual se está transmitiendo Hellraiser TV, además, por supuesto, de nuestro canal de YouTube, que es Headbanger Producciones, y también del fanpage mismo del programa, que es Hellraiser TV. Agradecer a Radio Metal Warriors Perú, también a la gente de la cerveza Astarte, que nos ha traído el día de hoy también otro obsequio, por favor. Ahí está. A ver, Mito, por favor, te cedemos el honor. ¿Está abierta? Está abierto. Bueno, esta vez no sale como raspadilla, como champú. Genial, Mito. Salud. Muy agradecido. La verdad que esta es la segunda vez que tengo yo la posibilidad de, no decirlo, de entrevistarte. Ya cuando hacía radio yo a comienzos de los 2000 también tuve la oportunidad de entrevistarte una vez hace tiempo en nuestro programa. ¿No te acuerdas? De repente yo sí. Fue justamente por Fiestas Patrias aquí en Perú, que se celebra en julio. Sí. Hablamos algo de Cranium y de bandas, bueno, de también esta vertiente del folk. Ya esta vez ha sido más que todo una conversación, en todo caso, muy agradecido, y nuevamente un salud con Cerveza Astarte. Nos despedimos, esperemos que este programa también lo vean, lo comenten, lo compartan, y nada, nos vemos para una siguiente emisión de Hellraiser TV. Cuídense mucho. Salud. Salud. Bacán, ahora Me siento realizado. No, ¿para qué? Pero bandas que han trascendido. Otra vez, ¿no? Distanciamiento mental también, por favor. Cuando se cumple el tiempo avisa con eso, cosa que sabemos ya, y podemos extendernos un máximo. El sonido más Regional de esta parte. Por supuesto. Entonces, las... Vamos a cortar esto de acá. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Sí. Nunca más. Sí, sorry, tío, de verdad. No, Yo no me di cuenta, pensé que era parte de tu precariedad mental. Sí, Pero bueno. ya veo que no haces bien la chamba, compadre.